El convento se alzaba imponente, un faro de fe entre las ondulantes colinas. Sus muros de piedra guardaban siglos de oraciones y susurros de devoción. Dentro de esas salas sagradas, dos jóvenes, Carolina y Verónica, prometieron sus vidas a un propósito superior. Juraron renunciar al mundo y abrazar una vida de piedad. Eran las mejores amigas, sus almas entrelazadas como la hiedra que trepaba por los muros desgastados del convento. Carolina, con sus ojos dulces y sonrisa serena, encontraba consuelo en la oración. Su fe ardía brillante, una vela parpadeante en la oscuridad. Verónica, por otro lado, poseía un espíritu fogoso que brillaba con intensidad. Su risa resonaba por los pasillos, una melodía que ahuyentaba las sombras. Juntas, encontraron fuerza en su fe compartida y un vínculo inquebrantable de amistad. Sus días estaban llenos de oración y contemplación, sus noches iluminadas por el suave resplandor de las velas. Cuidaban los jardines del convento, sus manos cultivando la vida de la tierra. Enseñaban las escrituras a las niñas, sus voces tejiendo historias de fe y sacrificio. El convento era su santuario, un refugio de la agitación del mundo exterior. Creían que su vínculo duraría una eternidad, su amistad un testimonio del poder de la fe. Carolina y Verónica eran inseparables. Compartían secretos susurrados al amparo de la noche. Confiaban sus esperanzas y temores, sus sueños de una vida dedicada a Dios. Creían que su vínculo era inquebrantable, forjado en los fuegos de la fe compartida y la devoción inquebrantable. Eran más que amigas. Eran hermanas en espíritu, unidas por un voto sagrado. Carolina a menudo encontraba consuelo en la risa contagiosa de Verónica. Verónica, a su vez, buscaba consuelo en la fuerza tranquila de Carolina. Se equilibraban mutuamente, dos caras de la misma moneda. Eran la envidia de las otras novicias, su amistad un faro de luz en los confines, a menudo austeros del convento. Una fresca tarde de otoño, mientras paseaban por los jardines del convento, sus manos se rozaron. Verónica, con un brillo travieso en los ojos, entrelazó sus dedos con los de Carolina. El corazón de Verónica dio un vuelco. Una extraña y desconocida calidez se extendió a través de ella. Rápidamente se apartó, sus mejillas enrojecidas por la confusión. Carolina, ajena a la repentina incomodidad de Verónica, simplemente se rió y abrazó a su amiga. A medida que pasaban los años, un sutil cambio se produjo en el corazón de Verónica. El afecto inocente que sentía por Carolina se profundizó en algo más profundo, algo que la emocionaba y la aterraba. Se encontraba buscando la compañía de Carolina, su mirada permaneciendo un momento demasiado tiempo en los labios de su amiga mientras recitaban oraciones al unísono. La culpa le roía el alma. Se suponía que debía estar dedicada a Dios, su corazón prometido a un propósito superior. Sin embargo, no podía negar los sentimientos que florecían en su pecho cada vez que Carolina estaba cerca. Intentó reprimir estas emociones prohibidas, enterrándose en la oración y la penitencia. Pero la risa de Carolina, como el canto de una sirena, siempre la atraía de vuelta. Una noche, mientras Verónica estaba arrodillada en la capilla, el silencio roto solo por el suave crepitar de las llamas de las velas, escuchó un susurro. Parecía deslizarse desde las sombras, una serpiente venenosa siseando en su oído. «Te traicionará», susurró la voz, su tono cargado de malicia. «Ella no aprecia tu vínculo como tú aprecias el suyo». Verónica jadeó, sus ojos recorriendo la capilla vacía. ¿Era el diablo tentándola con la duda? ¿O era la inquietante verdad que había estado tratando desesperadamente de ignorar? La llegada de un joven al convento rompió el ritmo pacífico de sus vidas. Era un pariente lejano de la Madre Superiora, enviado al convento para recuperarse de una enfermedad. Su nombre era Rafael, y poseía un encanto que era a la vez seductor y peligroso. Verónica observó cómo Carolina, con los ojos brillantes de picardía,
entablaba una animada conversación con Rafael. Era como si se hubiera accionado un interruptor. Carolina, normalmente tan llena de vida, se volvía sumisa y retraída cuando Verónica estaba cerca. Sin embargo, cuando Rafael estaba presente, florecía. La risa fluía de sus labios como una cascada, su toque permaneciendo en su brazo un momento demasiado tiempo. Los celos, una serpiente venenosa, se enroscaron alrededor del corazón de Verónica. Se odiaba a sí misma por la rabia que hervía en su interior. ¿Cómo podía ella, una mujer que había prometido su vida a Dios, ser consumida por tales emociones terrenales? Intentó convencerse de que su ira provenía de la preocupación por el alma de Carolina. Rafael, con sus costumbres mundanas, era una amenaza para sus votos sagrados. Pero en el fondo, Verónica sabía la verdad. Era el miedo a perder a Carolina, a ver sus afectos dirigidos a otra parte, lo que alimentaba el fuego dentro de ella. Verónica, consumida por un amor posesivo por Carolina, observaba sus intercambios clandestinos con creciente resentimiento. La sonrisa de Verónica, una vez cálida y genuina, se volvió gélida, su corazón retorciéndose con cada mirada compartida, cada palabra susurrada entre Carolina y Rafael. Los muros del convento, antes un santuario, comenzaron a sentirse como los barrotes de una jaula, asfixiándola con celos. Los días se convirtieron en semanas, el amor prohibido entre Carolina y Rafael, floreciendo en las sombras del convento. Momentos robados en el jardín, un roce de manos al intercambiar libros de oración. Su atracción se profundizaba con cada día que pasaba. Carolina, dividida entre sus votos y el anhelo de su corazón, encontraba consuelo en los brazos de Rafael, su amor, un peligroso secreto escondido dentro de los terrenos sagrados. Pero sus encuentros clandestinos no escaparon a los ojos vigilantes de Verónica. Una noche, impulsada por su corazón atormentado, Verónica siguió a Carolina. Los vio, bañados por el brillo etéreo de la luna, sus labios unidos en un abrazo apasionado. La visión le atravesó el alma como un fragmento de hielo. La traición, aguda y fría, se apoderó del corazón de Verónica. Sus susurros se convirtieron en amenazas venenosas, su toque una vez gentil ahora teñido de gélida malicia. El convento, un lugar de paz y oración, ahora estaba contaminado con el sabor amargo de la traición. Darse cuenta del amor no correspondido de Verónica fue una cruel puñalada. Verónica, consumida por los celos, confrontó a Carolina, su voz temblando con una calma aterradora. Las acusaciones volaban como dardos envenenados, cada palabra un clavo en el ataúd de su amistad. El miedo se reflejaba en los ojos de Carolina. El peso de su traición la aplastaba. Le suplicó a Verónica, su voz un susurro desesperado, pero sus súplicas cayeron en oídos sordos. El amor que floreció en las sombras ahora se marchitaba bajo la dura luz de la verdad. Cegada por la rabia y la angustia, Verónica juró venganza. Expondría su secreto, los destrozaría con la furia justa de la Iglesia. Carolina sabía que tenía que silenciarla por el bien de Rafael, por el suyo propio. En un momento de desesperación, impulsada por el miedo y una extraña y nueva crueldad, Carolina actuó. Un solo empujón, un grito ahogado, el ruido sordo y repugnante de la carne golpeando la piedra. El silencio descendió pesado y sofocante, mientras Verónica yacía inmóvil a sus pies. El pánico se apoderó de Carolina. Su respiración se volvió corta y entrecortada mientras miraba el cuerpo sin vida de Verónica. La comprensión de su pecado la golpeó, fría e implacable. Había quitado una vida, roto sus votos sagrados, destruido una amistad en un solo y terrible acto. El olor a hierro llenaba el aire, un marcado contraste con la dulzura empalagosa del incienso. El tiempo parecía haberse detenido. El único sonido, el latido frenético del corazón de Carolina. ¿Qué había hecho? Desesperadamente,
intentó borrar la evidencia de su pecado. Arrastrando el cuerpo de Verónica al pozo, rezó por perdón mientras lo veía desaparecer en la oscuridad. Pero sus oraciones eran vacías, ecos huecos ante su crimen. La culpa se aferraba a ella como un sudario. El sueño no ofrecía escape, atormentada por los ojos acusadores de Verónica, congelados para siempre en una máscara de traición y dolor. El convento, antes un santuario, ahora era su prisión, cada sombra un escalofriante recordatorio de su pecado. Una fría mano de venganza. La vida en el convento continuó. Una macabra actuación donde Carolina interpretaba el papel de la amiga afligida. Pero la pretensión era una pesada carga. Cada canto fúnebre, cada lágrima derramada, un crudo recordatorio de su engaño. Sin que Carolina lo supiera, el alma de Verónica, atrapada entre mundos, ardía con un deseo de venganza. El pozo, una vez fuente de vida, ahora palpitaba con la ira de Verónica, su furia filtrándose en los cimientos mismos del convento. Sucesos extraños comenzaron a plagar el convento. Susurros seguían a las monjas, zonas frías les helaban los huesos. Los objetos se movían inexplicablemente, las puertas se abrían y cerraban de golpe. El miedo, una presencia palpable, descendió sobre Santa Catalina. Una a una, las monjas comenzaron a verla, una sombra fugaz, un susurro de aire frío, el aroma a lirios y tierra húmeda. Sus susurros se convertían en murmullos aterrorizados, sus oraciones impregnadas de miedo. Verónica había regresado, no en busca de paz, sino de venganza. El espectro en las sombras. El miedo carcomía la cordura de Carolina. Veía a Verónica en todas partes, en la luz parpadeante de las velas, en el reflejo de la pila de agua bendita, en los ojos de las otras monjas. El sueño no ofrecía descanso, sus sueños invadidos por los escalofriantes susurros de Verónica, prometiendo retribución. Una noche, mientras Carolina estaba arrodillada en oración, una mano fría le rozó el cuello. Ahogó un grito, girándose para enfrentar a su atormentadora. Allí, bañada por la pálida luz de la luna que se filtraba a través de la vidriera, estaba Verónica. Sus ojos, una vez llenos de calidez, ahora ardían con furia gélida. «No puedes esconderte para siempre, Carolina». La voz de Verónica, un escalofriante susurro, le envió escalofríos por la espalda. «Tu pecado será tu perdición». La aparición se desvaneció, dejando a Carolina temblando en la fría oscuridad. El aroma a lirios y tierra húmeda persistía en el aire. La noticia de la aparición se extendió más allá de los muros del convento, susurrada en voz baja en el pueblo. Los aldeanos, antes respetuosos con las monjas, ahora las miraban con miedo y sospecha. El convento, antes un faro de fe, ahora estaba envuelto en un aura de terror. El ritual de los malditos. Desesperada por escapar de su tormento, Carolina buscó a la monja más anciana, Sor Inés, una mujer cuya sabiduría solo era superada por su piedad. Inés escuchó, su rostro arrugado marcado por la preocupación mientras Carolina confesaba su pecado y la aparición que la seguía. Sor Inés sabía de un antiguo ritual, una peligrosa invocación que podía atar a un espíritu inquieto y obligarlo a responder preguntas. Pero advirtió a Carolina: «El ritual está lleno de peligros. La ira de Verónica es grande, y el precio de su conocimiento puede ser más de lo que estás dispuesta a pagar». A pesar de los riesgos, Carolina estaba decidida a encontrar la paz. Reunió los elementos necesarios: un espejo de plata, un mechón de cabello de Verónica que había guardado en secreto y una sola vela blanca. Al amparo de la oscuridad, se coló en la capilla abandonada, con el corazón latiéndole con fuerza por el miedo y la anticipación. Siguiendo las instrucciones de Sor Inés, Carolina realizó el ritual. El aire se volvió pesado, el aroma a lirios y tierra húmeda abrumador. El espejo, que antes reflejaba su rostro aterrorizado,
se cubrió de una fría niebla. El precio del amor prohibido. Verónica. Carolina pronunció con dificultad, con la voz temblorosa. ¿Por qué me atormentas? La imagen en el espejo se arremolinó, y el rostro vengativo de Verónica se materializó, sus ojos ardiendo con una luz sobrenatural. Me lo quitaste todo, siseó Verónica, su voz goteando veneno. Mi amor, mi vida, mi lugar en este mundo. Ahora te quitaré el tuyo. El espejo se rompió con un crujido ensordecedor, los fragmentos volando por el aire como metralla mortal. Un fragmento, guiado por el espíritu vengativo de Verónica, encontró su objetivo, perforando el corazón de Carolina. Jadeó, agarrándose la herida, la sangre floreciendo en su hábito blanco como una flor mórbida. Mientras la oscuridad la envolvía, vio la sonrisa triunfante de Verónica, un escalofriante testimonio del poder de su ira. El cuerpo sin vida de Carolina fue descubierto a la mañana siguiente, tendido ante el espejo roto, su rostro contorsionado en una expresión de terror eterno. Las monjas susurraban sobre el juicio de Dios, sobre el precio del pecado. Pero solo Sor Inés sabía el verdadero coste de la transgresión de Carolina. Sección 9. Un legado de dolor. El convento de Santa Catalina nunca se recuperó realmente de la sombra de la tragedia. Los susurros de la venganza de Verónica, de la traición de Carolina, persistían como una maldición, un escalofriante recordatorio de la oscuridad que se ocultaba bajo la apariencia de piedad. El ritual, considerado demasiado peligroso, fue prohibido, sus instrucciones guardadas bajo llave en los rincones más profundos de los archivos del convento. Pero los rumores de su existencia persistían, susurrados entre las novicias, una mórbida fascinación transmitida de generación en generación. Y así, la leyenda de Verónica continuó viva. Una advertencia susurrada en voz baja. Una advertencia para aquellos que se atreven a tentar al destino, a romper votos sagrados, a desatar la furia de un corazón despreciado. Porque en los sagrados salones de Santa Catalina, el amor y la muerte se habían entrelazado eternamente, unidos por un secreto demasiado terrible para comprender. Se dice que el espíritu de Verónica todavía ronda el convento, su presencia un escalofriante recordatorio del precio del amor prohibido. ¿Y el ritual? Se dice que aquellos que se atreven a invocar su nombre verán una visión de su propia muerte, una escalofriante premonición del día en que su alma será reclamada por la oscuridad.